Día 162. Segundo de Reyes 11. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, se enteró que su hijo había muerto, ordenó matar a toda la familia del rey. Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, que era uno de los hijos de Ocosías, y lo escondió con su niñera en el dormitorio. Así escapó Joás de la muerte, y estuvo escondido con su niñera en el templo de Dios durante 6 años. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. Al 7.º año, el sacerdote Joiada mandó llamar a los capitanes de la guardia personal del rey y a los jefes de la guardia del palacio y los hizo entrar en el templo para hablar con ellos. Allí, Joiada les pidió jurar que guardarían en secreto lo que les iba a revelar. Luego les mostró al hijo del rey y les ordenó: esto es lo que quiero que hagan. Una tercera parte de ustedes estará de guardia en el palacio el sábado. La otra cuidará la entrada de los cimientos y la última cuidará la entrada trasera del cuartel de la guardia. De esta manera tendrán vigilado el palacio. Los dos grupos que no estén de guardia el sábado vigilarán el templo de Dios. Deberán rodear al rey y protegerlo de cualquiera que se le acerque. Si alguien lo hiciera, deberán matarlo. Por eso quiero que cada uno tenga sus armas en la mano. Ustedes acompañarán al rey a donde quiera que él vaya. Los capitanes hicieron todo lo que se les ordenó. Cada capitán llevó delante del sacerdote Joiada a sus hombres, tanto a los que iban a estar de guardia el sábado como a los que no lo estarían. El sacerdote les dio a los capitanes las lanzas y los escudos que estaban en el templo y que habían sido del rey David. Los guardias, con sus armas en la mano, rodearon el altar y el templo desde la parte sur hasta la parte norte, y así protegieron al rey. Entonces Joiada sacó a Joás, le puso la corona y le dio un documento con instrucciones para gobernar. Después le derramó aceite en la cabeza y así lo nombró rey. Todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el alboroto que hacían los guardias y la gente, fue al templo. Allí vio a Joás de pie, al lado de la columna del templo, como era la costumbre al nombrarse un rey. Junto a él estaban los capitanes y los músicos. La gente, llena de alegría, tocaba las trompetas. Entonces Atalía rompió su ropa y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Joiada les ordenó a los capitanes del ejército: no la maten en el templo, mátenla afuera, y también a cualquiera que la defienda. Así que la tomaron presa, la sacaron por la puerta del establo, la llevaron al palacio y allí la mataron. Después, Joiada les pidió al rey y al pueblo apoyarse mutuamente. También les pidió que se mantuvieran fieles a Dios. Después todos fueron al templo de Baal y lo derribaron y destruyeron los altares y los ídolos. En cuanto al sacerdote de Baal, que se llamaba Matán, le cortaron la cabeza enfrente a los altares. Joiada dejó una guardia vigilando el templo de Dios y luego reunió al resto de los soldados y a toda la gente. Entre todos ellos llevaron al rey desde el templo hasta el palacio, entrando por el portón de la guardia. El rey Joás se sentó en el trono y todo el pueblo hizo fiesta. Después de la muerte de Atalía, la ciudad vivió tranquila. Joás empezó a reinar en Judá a los 7 años de edad. Segundo libro de los Reyes, capítulo 12. Cuando Jehú tenía ya 7 años de gobernar en Samaria, la capital de su reino fue Jerusalén. Y su reinado duró 40 años. Su madre era de Berseba y se llamaba Sibia. Joás obedeció a Dios en todo, pues así lo educó el sacerdote Joiada, pero no quitó los pequeños templos donde el pueblo seguía ofreciendo sacrificios
y quemando incienso a los ídolos. Un día Joás le dijo a los sacerdotes: recojan ustedes el dinero de las ofrendas que la gente lleva al templo de Dios, todas las ofrendas obligatorias como las voluntarias. Tomen todo ese dinero y úsenlo para las reparaciones del templo. Pero 23 años después, los sacerdotes aún no han reparado el templo. Entonces Joás llamó al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Les prohíbo pedirle a la gente más dinero y devuelvan el dinero que tengan para que se hagan las reparaciones que ordené. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no seguir manejando el dinero ni en seguir a cargo de las reparaciones del templo. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre y le hizo un agujero en la tapa. Después fue al templo, llegó hasta donde estaba el altar y colocó el cofre a la derecha. Los sacerdotes que cuidaban la entrada del templo ponían en el cofre todo el dinero que la gente llevaba. Cuando el cofre se llenaba, venían el secretario del rey y el jefe de los sacerdotes a contar todo el dinero y a ponerlo en bolsas. Después de anotar cuánto había, se lo daba a los encargados de las reparaciones del templo de Dios y ellos les pagaban a todos los trabajadores. También compraban madera y piedras cortadas a la medida y pagaban cualquier otro gasto de los arreglos del templo. El dinero que la gente llevaba se entregaba a los encargados y se usaba solo en los arreglos del templo. No se usaba para hacer copas de plata, ni tijeras para cortar las mechas quemadas de las lámparas, ni tazones, ni trompetas, ni otros utensilios de oro y plata. Los que recibían el dinero para pagar los gastos de la reparación del templo eran honestos, por lo que no se les pedían cuentas. El dinero que la gente daba como ofrenda por el perdón de pecados no lo llevaban al templo, porque era para los sacerdotes. En aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, atacó la ciudad filistea de Gat y se apoderó de ella. De allí partió hacia la ciudad de Jerusalén con el fin de atacarla. Entonces Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos que sus antepasados Josafat, Joram y Ocosías habían dado para el templo. También tomó los objetos que él mismo había dedicado a Dios y todo el oro que encontró en los tesoros del templo de Dios y en el palacio. Luego envió todo eso a Hazael, quien lo recibió, quien al recibirlo suspendió el ataque a Jerusalén. Todo lo que hizo Joás está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Un día, los oficiales de Joás se pusieron en contra de él y lo mataron en el edificio construido sobre el relleno al este de la ciudad, cerca del camino a Silá. Los oficiales que lo asesinaron fueron Josacar, hijo de Simat, y Josabad, hijo de Somer. Después le enterraron en la tumba de sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Amasías reinó en su lugar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Esta es la tercera vez que iré a visitarlos. Recuerden que la Biblia dice: para acusar a alguien será necesario que se presenten 2 o 3 testigos. La segunda vez que los visité les advertí que iba a ser duro con los que habían pecado y con todos los que pecaran después. Ahora que estoy lejos de ustedes, lo vuelvo a repetir. Y lo hago porque ustedes quieren que les demuestre que hablo de parte de Cristo. Cristo no es débil cuando los corrige, sino que manifiesta su poder entre ustedes. Cuando Cristo fue crucificado era débil, pero ahora vive por el poder de Dios. Nosotros compartimos con Cristo esa debilidad, pero gracias al poder de Dios también compartimos con Él la vida. Si es necesario, cuando vayamos a verlos, les daremos pruebas de ese poder. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Espero que reconozcan que nosotros sí hemos pasado la prueba. No nos importa si parecemos haber fracasado. Oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo y no le pedimos para demostrar que pasamos la prueba,
sino para que ustedes hagan lo bueno. Solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad y no lo que está en contra de ella. Por eso, si ustedes pueden ser fuertes, nos alegramos de ser débiles. Oramos para que sean cada vez mejores seguidores de Cristo y les escribo antes de ir a verlos para que tengan tiempo de cambiar y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Eso es todo. Eso es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes pidiéndoles que estén alegres. Traten de ser mejores. Háganme caso. Pónganse de acuerdo unos con otros y vivan tranquilos. Y el Dios que nos ama y nos da paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso de hermanos. Todos en la iglesia les mandan saludos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Que Dios les muestre su amor. Que el Espíritu Santo los acompañe siempre. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.